Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y conmigo se encuentra Florencia Puddington. Flor. Hola Yam, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, acá leyendo un montón. Leyendo un montón. Sin parar. Bueno, y estamos en el ciclo de novelas cortas o nouvelles que llamamos, y hoy tenemos un invitado muy especial, es Fernando Corso, que nos va a comentar un poco quién es, de dónde viene, es extranjero, y la lección del libro para entrar un poco en el tema de una vez. Así que Fernando, bienvenido, muchísimas gracias por estar y cuéntanos un poco. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fernando Corso, estoy estudiando ahorita una maestría en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, aquí venimos a hablar sobre un libro que a mí me parece maravilloso, que es Viaje a pie, de Fernando González Ochoa. Bueno, ¿por qué este libro? Básicamente por mi gusto, en principio por la poesía. Básicamente la lectura de Gonzalo Arango me arrojó en algún momento a conocer a este filósofo. Gonzalo Arango se refiere a él como el maestro, y luego, más tarde, unos años después, me encuentro con que otros filósofos nadaístas siempre se estaban refiriendo a él como el maestro. Entonces me quedó sonando eso de que hablaran de él con Un tremendo título, ¿no? Porque el maestro maestro explica un montón de claro. cosas. Exacto, entonces quise consultar quién era Fernando González y entré directamente a este libro, Viaje a pie, que me llegó hondamente, no entiendo por qué, quizás porque Porque el destino así lo quería, Sí. que te encontraras con el libro. Sí, o sí. tal vez porque toca temas que a mí me interesan, toca temas bastante trascendentales, espirituales también, porque Fernando González, más que filósofo, más que poeta, podríamos considerar que es un místico. Sí, Sí. sí, es alguien que se interesa bastante por la metafísica y por la reflexión de esos temas que nos exceden, ¿no? Como la muerte, la vida, La existencia, ¿no? La existencia en sí. Y eso me lleva a la primera pregunta. Yo no conocía al autor, la verdad. Es un autor colombiano, ¿no? Y una de las cosas que le preguntaba ayer a Yamid, es si es un clásico en la literatura colombiana y si entra en el paradigma, es decir, ¿todo el mundo lo conoce o no? ¿Cómo es? Es como una especie de Martín Fierro, como Sarmiento acá, que son esos clásicos que formaron un poco la base de la literatura después, Sí, bueno, que tendremos, conforman claro, una tradición. Tendremos que empezar a decir que es un libro que fue censurado, ¿no? Que fue prohibido y que incluso su primera publicación fue en 1929 en Francia. O sea, ni siquiera fue en Colombia. Después se distribuye en Colombia, pero si uno lo lee, se entera rápidamente que es un libro que fácilmente en la década en que fue escrito, en los 20 del siglo pasado, iba contra un montón de cosas estatales, ¿no? Contra la religión, la política, la moral. No sé si tienes como una concepción de qué puntos y qué fibras toca sensibles que lo hacen un libro prohibido al final por la iglesia también. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Realmente es un autor que es conocido localmente, en Manizales, se estudia bastante, Sí. Consultado, y en la Manizales universidad. es uno de los pueblos por los que pasa. Es una de las ciudades, claro, sí. En la Universidad de Antioquia, por ejemplo, lo están consultando bastante, pero realmente no hace parte del canon por el momento de la literatura colombiana. Todo el mundo conoce a Gabriel García Claro. Márquez, Sí. pero es un libro que sí debería estar en la base del pensamiento filosófico, no solamente de Colombia, sino también de Latinoamérica. Sí. Leyendo después, más tarde, a Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense, también me encontré en una de sus biografías, en su autobiografía, que se refiere a Fernando González como el gran pensador latinoamericano. Entonces, en este libro tal vez no se nota tanto esa preocupación por el tema latinoamericanista, pero Fernando González siempre está preocupado por hacer que nos comprendamos como seres de Latinoamérica, Sí. Está preocupado por la identidad también, La identidad. por la filosofía, un poco Sí. toca todo, y es una novela extraña en el sentido en que básicamente la historia, que es este recorrido que hace a pie desde Medellín hasta un punto en Colombia, lo usa como excusa, sobre todo para hablar de lo que él piensa sobre la sociedad, sobre la vida, sobre la muerte, ¿no? Sí. Sobre la burocracia, sobre el colombiano. sobre el colombiano promedio. el Hace promedio. unas Sobre la identidad, ¿no? hace unas descripciones bastante acertadas sobre la fisionomía del ser colombiano Claro. que los hace ver como un poco feos. Sí.
son aguafuertes, ¿no? Solo feos, no solo feos, sino despreciables también, ¿no? Y La despreciables. actitud, Sí, en no la hay forma. un- O sea, no es halagador para la sociedad No. colombiana. Igual también se descarga sobre los extranjeros también, ¿eh? Se Sobre- despacha con los sí, sí. alemanes, o sea, no Con los deja gringos. pie, no deja Igual tire es un con despacho cabeza. también muy Hay, estructurado. hay o sea, mucha ira en Fernando Sí. González, y sobre todo, no sé si alcanzaron a ver la ira que emprende contra el gringo. Coge Sí, sí. un freno Sí. de hierro y le da Ay, sí. un tiestazo sí. por hablar mal Eso- del eso- colombiano ahí podríamos y decir del catolicismo. que es un factor de ficción. O sea, imagino que es una de las cosas donde uno No, dice, no uno sabemos se si pregunta por pasa. la verosimilitud, y es No donde sé. también usa la narración como formas de esos recursos para enfatizar sin decir que fue cierto, o sea, o pensamos que fue cierto. No Es sé. verdad, es verdad. No importa. Ah, Es verdad. Igual creo que no importa si pasó o Tampoco no, importa. ¿no? O Sí. sea, Pero ese tema de la verosimilitud sobre la realidad es bastante importante de Fernando González, porque le da importancia a lo biográfico. sí. Lo que escribe él tiene que ser real y tiene que salir de su propia intimidad. Es Ah. decir, para él no hay literatura que no parta de la propia biografía. El modelo de la literatura para él será Dostoyevsky, por ejemplo. Sí. Él dice que Dostoyevsky es el hombre que vivió 1000 vidas y las vivió de verdad. Claro. Es decir, bota prácticamente toda su realidad en sus libros. Escribe prácticamente con la sangre. Sí, y de hecho no hay, bueno, este es justamente lo que decíamos recién, ¿no? Es un tipo de texto que mezcla como por ahí la literatura de viajes, la cuestión de la travesía, pero a la vez es un ensayo, o más Sí. bien eso es como la excusa para desarrollar o llevar adelante una serie de reflexiones encadenadas que a veces no están tan encadenadas además, ¿no? Sí. Salta de un tema a otro, como casi que yo pensaba también, bueno, en esa época, en los 30, ya tenemos en Europa las vanguardias y yo pensaba si no tendrá que ver con todos estos nuevos recursos como el fluir de la conciencia, ¿no? Una serie de propuestas de redacción en las que por ahí ya no, la estructura clásica de texto, bueno, se flexibiliza, digamos, ¿no? Ya no tenemos el género novela, ¿no? Como una serie estructurada de pasos a seguir, no hay un desarrollo, un desenlace, ¿no? Un comienzo. Hay un hilvanado de reflexiones que además atraviesan todo lo que constituye al individuo, Sí. porque hay cuestiones que tienen que ver con la política, hay cuestiones que tienen que ver con la introspección o con comprender el sentido de la propia vida, ¿no? Es como que en ese sentido bastante amplia la gama de Sí. reflexiones y no establece ningún orden y va y viene además. Sí, además también habría que decir que a pesar de ser un autor colombiano y que tiene una mirada muy latinoamericanista, ¿no? Está influenciado el libro por filósofos Sí. que un poco campean todo Occidente, ¿no? Schopenhauer, Jean-Paul Sartre un poco, Sí, yo iba a mencionar Nietzsche, eso, claro. Bueno, pero ¿les parece que por ahí empezamos bueno, sí. por leyendo, así después? Aparte, para que Pasamos vayan a- entrando en contexto, podemos leer el principio de Viaje a pie de Bien. Fernando González Ochoa. Bueno, entonces estas son las primeras palabras que escribe Fernando González. Empieza el libro el 21 de diciembre de 1928. El viaje, tenemos que decirlo, ¿no? Dura un mes, y el libro es la experiencia de caminata, la caminata como experiencia. La utilización del cuerpo también es muy importante Sí. en el Totalmente, libro. sí. Entonces dice así: antes de todo, un autor debe definir su clima interior. Este enmarca, define el libro. En cada época de su vida, el individuo tiene 3 o 4 ideas y sentimientos que constituyen su clima espiritual. De esos 3 o 4 sentimientos o ideas, provienen sus obras durante esa época. He aquí, tomada de nuestro diario de diciembre de 1928, unas notas que definen nuestro ambiente interior durante la época de la realización, de la gestación de este libro. Y ahí empieza con el diario en el diciembre 5. Entonces, Claro. entonces es eso. Ahí está básicamente la idea del libro, que es la definición de lo que está El propósito, sucediendo, ¿no? en su cuerpo. Pensemos, por ejemplo, que no es un viaje en carro, no es un viaje en avión. Uno cuando hace un viaje en avión
parece como si hubiera transitado por un sueño y ¡pah!, se despertó. Sí. Lo que está haciendo Fernando González es utilizar su cuerpo y vertir toda esa experiencia carnal, física, utilizando los músculos para volcarlo después al libro. De hecho, insiste en un momento, o sea, lo hace explícito, dice, no queremos usar ni burros, ni caballos, ni nada. Después sí lo utilizan en un caballito. momento, sí. Sí. Pero me parece que más por el amigo, ¿no? El compañero ya estaba con la lengua afuera, Bueno, no podía más. también hay momentos en los que se cambia eso que tú decías, ¿no? Como ese ritmo del caminante por otras cosas que son por cuestiones obligadas. Hay una parte en la que pasan de una montaña a otra por una especie de teleférico, Ay, ¿no? sí. Como por un cable, ¿no? Que es heroico, él lo define como Claro, una experiencia heroica. Aparte es una experiencia en su unicidad, porque capaz era la primera vez que lo hacía, lo describe, ¿no? Como una jaula que encierra gente, que pasa al lado de Sí. otra jaula, ¿no? Claro. Tiene todo esto, claro, del paisaje presente en todo momento, pero de un paisaje muy ligado a sus propias emociones, Sí, ¿no? porque además eso lo cuenta desde el recuerdo de la infancia, ¿no? Sí. Él había vivido ahí cuando era un niño y decía, bueno, cruzar el río en este teleférico, esta suerte de jaula, era como una situación que infundía mucho temor, ¿no? Y que Sí. donde se notaba como la valentía de ellos. Sí, Entonces, la como que- experiencia del terror, la experiencia de estar frente a la muerte, que es un tema que tal vez Fernando González hereda de los románticos, ¿no? Sí. El tema de lo sublime tal vez está ahí siempre presente, un tema. Aquí en ese principio del libro dice que Fernando González hay que desarrollar 3 temas. Y yo creería que dentro de esos temas, la muerte es uno de ellos, sí, sí. ellos. La mujer es otro, y no sé cuál sería el otro tema. Bueno, a mí sobre todo... Habla mucho sobre la cuestión política y la Sí, sociedad, eso. ¿no? Creo que ese es el tercer eje. Sobre la persona, sobre la naturaleza humana, no sé Sí. si lo vinculas de ese modo. Sí. Eso de cuál es el deseo innato, ¿no? Que una persona que consigue, cómo lo consigue, por qué lo consigue, ¿no? ¿Cuál es la idea del éxito, la idea de la meta? De ahí que yo piense, Flor al principio, antes de que empezáramos la grabación, decía que Fernando González es un escritor demasiado localista, y yo creo que no es tanto. O sea, Fernando González tiene preocupaciones universales, Sí. preocupaciones grandes que nos pueden tocar a cualquiera. Entonces, yo creo que sí se merecería un lugar en la historia de la literatura mundial. Sí, es como lograr hablar de lo que tú decías exactamente, de preocupaciones universales a partir de Sí. colores locales, ¿no? Totalmente. Porque Claro, yo una de las cosas que me anoté es eso, ¿no? Porque me preguntaba primero si yo lo asocié directamente con un clásico local que es El Facundo de Sarmiento, que es en realidad anterior, es un libro de los años de 1880 por ahí. Y es un libro en el que se concibe una idea de país, también porque en el siglo XIX todas las naciones latinoamericanas estaban en pleno proceso Plena formación. Claro, en plena formación. Y tiene muchos puntos de contacto. Por ejemplo, la cuestión del recorrido es una narración, o sea, así como una especie de ensayo también, en el que esta persona, que después fue presidente además, reflexiona en su camino por la Pampa, ¿no? En su travesía por la Pampa, acerca de cómo se constituye el ser nacional, o sea, quiénes son los argentinos, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, hay muchas cosas, por eso me hacía acordar constantemente, Sí. por ejemplo, Totalmente. las tipologías, ¿no? A él, Totalmente. a Fernando Fernando González. González le interesa mucho eso, me parece, armar tipologías de individuos colombianos. Están los hombres gordos, ¿no? Sí. Está también el campesino, o sea, arma tipos. Bueno, Sarmiento también arma tipos de, por ejemplo, el gaucho, ¿no? Y qué función cumple el gaucho en la Pampa. Exacto. A veces es muy despectivo también, Sí. porque, bueno, en el siglo XIX no había una idea de ser políticamente correcto Sí, como es cierto. existe ahora, ¿no? Pero bueno, me hacía acordar, y yo lo que pensaba era, yo si le tuviera que recomendar el Facundo a alguien que no es argentino, sé que le costaría esa lectura por eso, ¿no? Porque tiene una raigambre o sea, si bien para mí es una gran obra y tiene mucho de lo que es el argentino y tiene mucho de identidad nacional y tiene mucho de histórico, que para mí es muy valioso,
trasladar esa experiencia de lectura a alguien que no es argentino por ahí costaría, porque bueno, falta todo eso, ¿no? Todo ese trasfondo como que te lo perdés, porque bueno, está muy relacionado con una cultura, con una constitución, ¿no? Y entonces yo me preguntaba eso, bueno, ¿cómo se construye un clásico? Que es la pregunta que siempre uno hace, y esto de trasladar un tema... que justamente esta posibilidad de hablar de temas que nos trascienden a todos, ¿no? Por la misma razón que hoy leemos a Shakespeare, ponele, y sí, nos sigue pareciendo, aunque no sepas nada de teatro isabelino, lees Macbeth y ves a un hombre borracho de poder, ¿no? Sí. Ves una persona como desesperada de ambición. Y eso es una experiencia que entendemos todos, ¿no? O sea, no hace falta ser experto en teatro isabelino o conocer, no sé, cómo se hacían las obras. Bueno, eso es lo que yo sentí en este libro que por ahí un poco me faltó. Como que sentía que me faltaba contexto, ¿viste? Sí, como que totalmente. Y yo creo que también podríamos decir que este libro podríamos ubicarlo en una época de fundación de la literatura colombiana, precisamente por eso que tú dices, porque en Colombia hasta en 1926 no se había hecho el esfuerzo que se hizo con Facundo aquí en Argentina. Creo que habría que poner a Fernando González en ese esfuerzo por definir qué es el colombiano, ¿no? Claro. Y llega tarde, como siempre ocurre en Colombia. Claro. Las cosas en Colombia siempre van a llegar tarde. En general. Sí, además es avanzar 2 pasos y volver para atrás. Además también habría que decir que claro, en relación con Facundo piensa un país, ¿no? Una sociedad más compacta. Uh-huh. De pronto González Ochoa lo que hace es pensar más en su región, ¿no? Porque habría que decir que en Colombia el regionalismo es marcado, pero no es marcado desde la diferencia, sino desde costumbres completamente a veces disímiles por el clima. Entonces tienes, por ejemplo, Bogotá, que hace frío, la costa atlántica hace calor, ¿no? Sí. El llano es como que no hay montañas, o sea... Eso define mucho cómo la sociedad empieza a pensarse a sí misma. Sí. Y Fernando es muy paisa, ¿no? Como diríamos, es como el gentilicio, la forma de llamar a los de Medellín, Antioquia, ¿no? Y tiene esa raíz de describir a un colombiano, pero un colombiano que está como enmarcado en las características de una persona de Medellín, ¿no? Claro. Sería como de la zona andina. O sea, vos decís que es la mirada de él sobre de ese colombiano a todo su país. Y de ese colombiano, desde una posición, no sé si privilegiada, imaginaría que sí, porque la formación de González Ochoa denota que atravesó libros no comunes, ¿no? Uh-huh. Bueno, nadie lee, por ejemplo, a Kant de manera accidental, ¿no? Detrás del conocimiento literario de Fernando González están unos grandes clásicos. Está Nietzsche, está Thoreau, claro. Está Dante, la presencia de Dante, la subida por el purgatorio. Yo pensaba también en eso, que una especie de perfeccionamiento moral, que es lo que quiere hacer. Entonces hablamos de un tipo en una sociedad específica en 1928. En Colombia en esa época no se iba tan mal, se iba mal por esta contienda entre liberales y conservadores, pero todavía no había llegado, por ejemplo, a la guerrilla. Bueno, es un paso previo. Y es un tipo formado, claramente, lo sabemos, y es un tipo también que describe como cuestiones o situaciones que exceden mucho al colombiano promedio, incluso lo diríamos hoy, porque el libro no es fácil de leer, en el sentido en que te encuentras una construcción lingüística compleja, sino poética, ¿no? Es poética, pero también es como poco usual en libros de narración o de viajes o de epístolas, ¿no? Es como harías en el esfuerzo. Él dice que él es 1% filósofo y 99% poeta. Claro. Entonces, sí, es tremendamente poético, pero creo que esa es la labor que cumple Fernando González, que es instruir. Ser el maestro de la sociedad colombiana. Y siempre se está quejando de que en Colombia las personas no leen, que hay poca cultura, que si hay un poeta, el único sería León de Grave, el resto no vale en nada. En el periodismo, para él no hay nadie que forme la formación pública. Claro, entonces hay una tarea, él está cumpliendo la tarea de formar a una sociedad, pero
más que eso, está tratando de formar el héroe latinoamericano. En este libro no se ve muy bien, de pronto se ve en otro libro que se llama Los Negroides, donde... ¡Qué buen título! Los Negroides, que dice que de Colombia, en Colombia o en Venezuela también, se formará el gran hombre latinoamericano. Sí, bueno, igual acá también se ve porque él, bueno, habla un poco de Nietzsche también y después toma el criterio del superhombre y lo relabora, digamos, ¿no? Y es el lenguaje de la época, estamos en 1929. Sí, claro, tal cual. Estamos en 1929, época preguerra. Sí. O sea, preconflicto heavy, ¿no? Entre medio de guerras, diría, ¿no? Sí, entre guerras, pero ya ahí hay un montón de elementos que son propios de la época, por ejemplo, el nacionalismo, ¿no? Sí. Son cosas que ya se estaban ahí germinando, ¿no? Sí. Que nacen en Europa, pero que... Y un dato supremamente importante para esto es que Fernando González estuvo en Italia, conoció de cerca lo que estaba sucediendo con Mussolini. De hecho lo nombra en un momento. Recibió el conocimiento de las vanguardias, en el temperamento fuerte, en el temperamento que quiere romper todo esa idea, no sé, Marinetti tal vez está detrás de Fernando González. Eso puede verse también. Y ahora también hay un rompimiento mucho con tendencias como el capitalismo, por ejemplo. Él se autodefine como una persona no capitalista, no amante del dinero, aún diciendo que el dinero es el dios colombiano, ¿no? Bueno, eso sea, se aleja como de ciertos como pilares que en nuestras sociedades son una impronta muy fuerte, muy difícil de combatir, ¿no? Que incluso lo decimos todo el tiempo, ¿no? Sí. Se le pone más dinero a la guerra, pero la cultura, la educación es precario, es luchado. De ahí que yo piense que a Fernando González hay que seguir leyéndolo, porque esa cultura colombiana de llenarse los bolsillos de plata, esa cultura, no sé, Pablo Escobar, de nuestros presidentes que solamente piensen en llenarse los bolsillos, todavía está presente. Y precisamente este libro trata sobre eso, sobre la superación de esa dificultad que existe en Colombia, que empieza hablando de los jóvenes ansiosos de dinero, de los hombres flacos, y terminan conociendo algo mucho más elevado, trascendental, que es la unidad. Terminan conociendo a Dios, ¿no? Claro. Entonces, esa es la transformación, transformación de ser simples jóvenes modernos, ansiosos de dinero, para ir más allá. Sí, como una espiritualidad, como superar como el aspecto material y encontrar cosas que son en todo caso más, no sé, nutritivas para el alma. Ahí también hay un anclaje con la realidad, porque también es todo el principio, no sé qué habrá pasado en Colombia, pero por lo que entiendo pasó de todo. ¿Te imaginas? Bueno, pero es el momento de grandes transformaciones urbanísticas, ¿no? Urbanas, no sé si es urbanísticas, pero transformaciones urbanas acá en Argentina, en Estados Unidos, ¿no? Es la época del auge del urbanismo, ¿no? De la conformación de las ciudades tal como las conocemos hoy. Y bueno, tal vez ese progreso siempre tiene, o esas cuestiones, esos cambios, esas transformaciones bruscas siempre tienen su impacto también en la cultura, ¿no? O en la mirada. Eso es importantísimo, además también porque, claro, el pensador de esa época era un pensador cuya opinión era común, escribían en los medios de comunicación, escribían en la prensa, ¿no? Acá también, entonces tenías toda la camada de Borges, ¿no? Claro. Y la crítica política, la crítica social. Bueno, eso hace Fernando desde un libro que es concebido como una aberración por la Iglesia Católica, pero que es lo que dice Fernando, que uno podría ubicarlo en cualquier momento de la historia colombiana y nos daría un reflejo bastante preciso de lo que la cultura en Colombia es, ¿no? O cómo funciona en todo caso, y eso es valiosísimo porque eso hace también lo que tú dices, un clásico, ¿no? Que siempre sea temporal, que nunca pase de moda o que nunca pierda sentido de alguna manera. Yo lo que vi también es que tampoco tiene una construcción uniforme del pensamiento, o sea, muchas veces es contradictorio consigo mismo, y me parece que eso tiene que ver, o sea, es como una escritura como de diario, ya que estamos de diario, porque no hay filtro. En el sentido de que no espera él construir un pensamiento unívoco, homogéneo.
con respecto a la religión es bastante contradictorio, ¿no? Hay momentos en donde tiene una interpretación más escéptica, digamos, una mirada como más neutra, como si lo miraras desde afuera, ¿no? Cuando hace toda una interpretación acerca del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no sé si lo tienen presente esa parte, pero en un momento él plantea que el Antiguo Testamento acompaña a una población hebrea joven, digamos, y que el Nuevo Testamento vendría a como una perspectiva de la religión más suave, más moderada, porque ya tenemos una población anciana. Claro, digamos, como una que actualización importante para no quedarse en el tiempo, ¿no? Sí. O sea, una institución que hoy sigue siendo muy importante. Por eso, ahí está mirándolo desde afuera, ¿no? Como pensando cuál es cuál es la función social de la religión, digamos, ¿no? Pero después hay otros momentos en los que cita, bueno, él tiene, como por lo que yo vi, apreciaciones bastante positivas sobre los jesuitas y la participación de los jesuitas en la cultura. Cita un montón de autores cristianos, ¿no? Es bastante contradictorio y eso mismo se ve en otras cosas, por ejemplo la perspectiva sobre los extranjeros o sobre los nacionales. Primero se enoja cuando un extranjero critica a un colombiano, pero después él se despacha libremente sobre cualquiera de cualquier nacionalidad. Bueno, él lo dice, ¿no? Dice que solamente los católicos tienen el derecho de criticar a los curas, ¿no? Claro, dice, solo los católicos, solo los colombianos podemos criticarnos a nosotros. Bueno, una postura medio, yo la creo que tiene que ver con esa época, ¿no? Con este nacionalismo que hay. Hay dos cosas que se han mencionado. Primero, el tema del género, que tú empezaste hablando sobre eso, que es un libro que es muchas cosas, ¿no? Es un libro de notas, un libro de ensayos también. También podríamos considerar que es una novela. Más tarde, Fernando González desarrollará la idea del género. Dice que él lo que escribe no son propiamente géneros como tal, sino monstruos. Son deformidades. Sí. Lo que es para Fernando González, lo que es el colombiano. El colombiano hasta ahora está en formación, no sabe qué es, hasta ahora se está descubriendo, no sabe si es negro, no sabe si es indígena, no sabe si es blanco, hasta ahora está en formación. Entonces, los libros de Fernando son monstruos que apenas están germinando, que se están haciendo. De ahí la extrañeza que cause leer el libro. Además hay un grado de experimentación. Ensayo, totalmente, la idea de ensayo hay que tenerla también presente. El latinoamericano es un ensayo. Fernando González hace el ensayo y ensaya sobre qué es el latinoamericano y trata de formar al ser latinoamericano. ¿Tiene alguna ficción? No, siempre son géneros de este estilo, ¿no? ¿Su obra? Casi todos son ensayos, tienden a ser ensayos y tiende a las notas, al aforismo. Tiene una que otra novela. Salomé es lo que podríamos llamar propiamente una novela, pero la escribió después, en 1945 creo que fue. Ahora, la pregunta que no sé cómo responder tampoco. ¿Creen que es un libro, por ejemplo, moralizante? Sí, se entiende el carácter instructivo del libro, pero no sé si Fernando tiene la intención de corregir a la sociedad, porque pues, si bien dice lo malo y lo bien que le parece cualquier cosa, tampoco es dogmático de como lo personalísimo, no sé cómo decirlo, es como no le da consejos a nadie, solamente describe. No sé si eso ya sería una función moralizante, ¿no? Una función moralizante. Total. No sé, yo sentí un poco una bajada de línea, me parece que es propio también. ¿Cambiaste, Flor? ¿Te cambió el libro? Con la bajada de línea. No me cambió, pero sí sentí que había una intención de dejar bien en claro lo que para él está bien y lo que es lo que le parece aberrante. Sí. Por ahí me pareció también interesante las cuestiones en relación a la sexualidad, que hay mucho también de eso. Me llamó un poco la atención, ¿no? La insistencia en el cuerpo, en la seducción femenina, en la cuestión del deseo y del pecado, ¿no? Sí, bueno, si lo pensaríamos en un código feminista actual, diríamos que es un libro misógino, ¿no? Ay, la verdad que sí. Claro. La verdad que me costó mucho esa parte, sobre todo al final, ¿no? Cuando dice que las mujeres son lindas porque no piensan. Yo ahí ya quería revolearlo por cualquier lado. Bueno, está bien, porque se puede ver desde muchas partes. Primero, es histórica, también
Además que el libro se dirige a las mujeres, ¿no? Es un libro Sí, escrito eso para las mujeres. Me pareció rarísimo eso. Yo creo que podríamos... Hay muchos momentos en donde habla a la lectora. A la lectura, sí. Entonces yo estaba pensando, yo sabía que iba a salir este Sí. tema. Bien, venimos preparados para la batalla. Bien. Yo creería que Fernando González no se está dirigiendo propiamente a la mujer como cuerpo, sino al alma de los lectores. Yo puedo ser un lector y Fernando González se está dirigiendo a mi alma, y el alma es femenina. ¿Sí? Eso hace parte de Dante escribe para las mujeres también. No sé, en las tradiciones griegas también se dirigían hacia la parte femenina. Y una cosa a mí me parece muy bello es que Fernando González además de ser muy buen observador, es un sensualista. Él utiliza mucho las figuras de, no sé, de tocar, del cuerpo, de la sensoriales, piel. ¿no? Él es un ser bastante sensorial. Sí. Entonces, yo por esa parte lo defiendo, y sobre todo defiendo que Fernando González se atreve a hablar del cuerpo en una sociedad donde todo el mundo tenía que estar cubierto, una sociedad bastante recatada, conservadora. Sí. Él se lanza en ese experimento de descubrir el cuerpo. Sí. Es cierto eso, y también es cierto que hace parte de ese cúmulo de artistas que están del otro lado, ¿no? Del otro lado de lo aceptado, de lo normativo, de lo hegemónico, como quieran llamarlo. Pues se me viene a la mente es Débora Arango, ¿no? Débora Arango es una pintora colombiana que también es de principio de siglo, nació en 1907 o por ahí. De la pintura del terror. Claro, entonces ella, cuando se publica este libro, tiene 20 años, y ella lo que pintaba era, por ejemplo, mujeres pariendo, o sea, ahí patas abiertas, niños saliendo, cosas así muy crudas, ¿no? Mujeres desnudas, hombres en la guerra, descuartizados, y claro, y fue tildada como de la pintora maldita, una mujer que no debería, ¿no? Sí. Es todo esto, es como también uno se puede validar como artista a partir de ir en contra de lo que haya, ¿no? De lo que haya, sea política, sea social, sea cultural, sea imaginario. Sí, y él yo también, él es pasa controversista, o sea, sí. él le gusta meterla, aunque no parezca, porque no se evidencia el veneno, como si en Fernando Vallejo, que es como 3 generaciones después. Sí, claramente vemos que lo que quiere es provocar, ¿no? Y eso es un elemento que atraviesa su libro. De todas formas, me parece que en la parte, sus reflexiones en relación a la mujer son de lo más tradicional que hay. Sí. Justo esa parte no me parece que sea la más Es revolucionaria. Tal vez lo revolucionario es... Es heredero del pensamiento de Balzac, por ejemplo. De hecho, cita a Balzac, dice que la mujer perfecta es la que araña. Entonces, Sí. Bueno, tenemos... Claro. No, es una toda la concepción de la del mujer, tiempo. ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, dice que, bueno, si un no es un sí, bueno, todas esas discusiones que hoy por hoy tienen otras y que además están muy en el mapa temático, digamos, ¿no? Hoy por hoy esas cosas están casi prohibidas, o sea, eso es pero un bueno, porque seguro. exige una reflexión sobre eso, ¿no? Pero me parece que justo en eso no es habría que nada. consultar la femme fatale, por ejemplo, de los franceses, que es eso lo que hace Fernando González, de escribir la mujer maldita también, ¿no? Sí, además esta cuestión de que te seduce, ¿no? Como que el hombre pierde la voluntad, claro, ¿no? pero habla un poco también del rol de la mujer, o sea, describe lo que hace en un momento determinado en el que las herramientas eran limitadas, tanto para las mujeres como para los hombres, ¿no? También tendremos que hablar de la vestimenta, pero yo no sentí que la justifique. No, me parece que en ese sentido, chicos, no. Seguro. Tradicionalista. Pero tampoco estaba en su cabeza irse en contra, o sea, tampoco este odio a las mujeres es un terrible. No sé si hay eso. Hay como entra dentro cuestión... de todas sus otras ideas, digamos. No es que está el libro pensado para condenar a la mujer. Entra como una reflexión más. Pero justo ahí no vi la parte más revolucionaria, la más moderna de su pensamiento. Sí, por ahí me llamó la atención eso, ¿no? La libertad que se toma para hablar de cuestiones más sensuales, más de la sexualidad bueno, y su posición respecto a las mujeres es muy clásica, ¿no? Es la mujer como que la que despierta todo, la que mueve todo, es el último objeto deseable por el hombre, ¿no? Y eso es muy tradicional. Claro. Es tradicional y ligado a la formación clásica que tiene Fernando González, exacto. Y filosófica también. En la filosofía la sabiduría es mujer. Entonces Fernando González se dirige a esa parte sabia que hay
en sus lectoras. Sí, además mientras Gonzalo Ochoa está escribiendo sobre las mujeres y sobre todo lo que producen y todo lo que no producen, en Colombia, acá está Nora Lange escribiendo una novela que también leímos en el podcast, que es 30 días y 45 marineros, y ella está diciendo es como montarse un barco con 30 marineros en un viaje de un mes y sobrevivir, ¿no?, al intento, ¿no? Entonces sí hay una preocupación latente por el rol de la mujer, la posición en Latinoamérica, pero se está dando todavía la forma de abordarlo. Y bueno, González se manda a una forma muy clásica, muy tradicional, como tú decías, y luego habían otras cosas, otras mujeres que escribían lo opuesto, también desde un lugar recatado. Tampoco nadie se lanzaba a decir todos ustedes son unos machistas y muerte para todos. Eso hubiera sido como muy revolucionario, ¿no? Seríamos otra sociedad en todo caso. Capaz sería al revés. Bueno, y la cuestión de la muerte, que también es otro eje bastante importante y además una preocupación para él, ¿no? Porque la muerte aparece asociada siempre a la vejez. Sí. Y al deterioro del cuerpo y a la pérdida de la esencia vital, ¿no? Siguiendo también con la mujer, o sea, la mujer es la muerte para Fernando González. Ah, mira. Entonces, no había reparado en esa idea, pero sí que él asocia la vida con el momento de la mujer en el que puede ser fértil y engendrarla, digamos, y la vejez también le molesta un poco. Sí. La vejez de la mujer también, pero también sobre sí mismo, ¿no? Parece ser una de las preocupaciones más importantes, porque vuelve sobre eso, sobre el deterioro del cuerpo, la pérdida de la esencia vital, que habla todo el tiempo de esa construcción así medio metafísica sobre las capacidades físicas y psicológicas. Eso es central, en el libro es central, porque Fernando González escribe este libro a los 34 años. 34 años para Fernando González es la mitad de la vida. Entonces, y hace el ascenso, ¿no? Sí. Hace un ascenso hacia el Nevado del Ruiz. Entonces, él está pletórico de vida, está lleno de juventud, pero al mismo tiempo se está dando cuenta de que empieza la vejez. Entonces, de ahí su preocupación por encontrarse con la decrepitud, con la muerte. De ahí vienen todas esas descripciones horrendas de la vejez. Pero también una preocupación por mantenerse vital. Claro, joven, siempre. Entonces, en ese sentido el ascenso a un monte tiene toda esa cualidad metafórica, ¿no? Porque es justamente subir y bajar. Exacto. Así que sí, eso es cierto. Ahora, para ir un poco cerrando y mientras pensamos otros de pronto ejes importantísimos, yo quería leer como la nota de censura porque es maravillosa, ¿no? Dale. Entonces aquí la tengo. Dice, prohibición de viaje a pie bajo pecado mortal, además. Ojo, chicos, ustedes ya lo leyeron, ¿eh? Es condenada por 2 obispos la lectura del libro de Fernando González, Viaje a pie. El arzobispo de Medellín, Manuel José Caicedo, por la gracia de Dios y de la Santa Sede, arzobispo de Medellín, asistente al solio pontificio, decretamos. El libro del doctor Fernando González, Viaje a pie, está vetado por derecho natural y eclesiástico, y por tanto su lectura es prohibida bajo pecado mortal. El presente decreto será leído en todas las iglesias y capillas de la ciudad arzobispal y publicado por la prensa para conocimiento de los fieles, dado en Medellín a 30 días de diciembre de 1929, pues es firmado por Manuel José, arzobispo de Medellín, y es eso, ¿no? Es que fuerte montarse al final de un libro con la cartita que lo prohibió. Eso me pareció durísimo. Además él tampoco se o sea, no se considera agnóstico, además, ¿no? En ningún momento dice como Dios es una porquería, ¿no? ¿Y sabes qué pasa? Sí, que yo por creo ahí que hay una crítica muy grande a la institución religiosa, o sea, a la institución católica o cristiana en Colombia. Y a lo malo de la institución, porque él no dice al final, su trasfondo no es que la religión es mala, sino que la mala administración de la religión, como de la política, como de la cultura, es lo malo. De hecho, en un momento creo que dice como, ¿qué pasó con Jesús, no? Como, ¿qué pasó con las ideas filosóficas que hay en la Biblia, en la tradición cristiana? Bueno, se perdieron, eso es muy interesante porque compara a Gautama con Jesucristo en muchas oportunidades también, ¿no? Como los dos filósofos que lo descubrieron, el poder, lo que sea. Es que es una reflexión que a mí por lo menos me vino a la cabeza muchas veces, porque hay muchas ideas muy modernas en la Biblia que la tradición cristiana no se embanderó en eso, digamos, más bien quedaron condenadas al olvido, ¿no? De hecho, una tiene que ver con la tolerancia o con el lugar de la mujer, por ejemplo. Claro, eso es cierto. Yo hago referencia otra vez a esta idea de viaje, la idea de viaje a pie, peregrinaje, ¿no?
Sí. Es Bueno, una sí. idea bastante cristiana. Entonces, Sí, es cierto. Fernando González emprende un viaje, se desvía del camino tradicional del colombiano, tal vez del catolicismo más reacio, rancio, podríamos decir, godo, conservador, y emprende su propio camino, un descubrimiento personal, íntimo, Sí, es que cierto. es el conocimiento que no sé si podríamos decir que hay que hacer, todo el mundo tiene que hacer, pero es descubrimiento personal de Dios. Entonces Sí. es desviarse del camino del hombre borrego que todo el mundo sigue para descubrir otros caminos no explorados. Entonces, Sí, es cierto, eso. Es- Sí, aparte que habla mucho de la individualidad, del pensamiento, ¿no? De la razón, le da un peso importante a eso Sí. de la persona. Es cierto. Somos los hombres egoístas, dice al principio, ¿no? Así es, sí, increíble. Y aparte es, claro, es como una cosa muy difícil Sí. no entenderlo, ¿no? Desde cualquier punto, porque no hay, o sea, no hay posibilidad de otra interpretación. Claro. Lo dice claro. De hecho, critica también el uso de las metáforas en un momento Sí. y él no las usa. No, bueno, pero más o menos hace alegorías Sí, todo sí, el sí, tiempo, sí, ¿no? sí, sí. De hecho, la cuestión del peregrinaje o de la travesía a pie lo usa él de manera metafórica, él la incluye, digamos, ¿no? Sí. En un momento dice que justamente es trabajoso salirse del camino y probar algo distinto, y que estamos, como los hombres, muy acostumbrados a, bueno, seguir el camino que ya está hecho, ¿no? En un momento usa esa... Ah, Sí. sí. Como, bueno, en un momento intentamos, pero bueno, no nos salió y volvimos al camino, ¿no? O sea, Siempre volvemos al camino. al camino que ya está armado, digamos, ¿no? Sí, Como sí, que aparte- por vagancia, digamos. Sí. Y hay una parte en la que, creo que es en ese mismo apartado en el que dice, en el que hace la comparación con Jesucristo, ¿no? Cuando decía que el camino era Él, ¿no? Sí. Es como esa fuerza interna, ese poder interno para actuar, para modificar la realidad, para construirse más allá de todas las normas que uno le ponen para seguir los escalones. No habla también mucho de la, no sé si superación, Sí. pero sí de una concepción más poderosa, más empoderada, ¿no? Más inclusiva sobre uno mismo, una mirada propia, ¿no? Sí. Estaban hablando sobre las metáforas, ¿no? Lo hablábamos. Lo estábamos hablando y curiosamente aquí encuentro contra quién está batallando Fernando González. Es contra un poeta, un bogotano que se llama Bolaños, que utiliza la metáfora del sexo, para utilizar la metáfora del sexo, utiliza la flor, el sexo es la Sí. flor. Sí. Ok, claro, sí. Eso está implícito, ¿no? Sí, Aparece acá. y Bolaños de una forma, no sé, chabacana, burda, aborda a Fernando González diciendo cómo les han parecido las mujeres de Cali. ¿sí? Sí. Y Fernando González, no sé, me imagino que esto bastante pugilista, porque Fernando González era un pugilista, un peleador, Sí. le responde hablándole, no sé, de la muerte, de lo que significa, no sé, también de la belleza de las mujeres, ¿sí? Y el tema del lenguaje también es importante. Estamos en 1926 y en toda Latinoamérica se estaba librando una batalla desde el lenguaje, ¿no? El campo de batalla es el lenguaje, y no sé si se dieron cuenta que usa palabras propias de la región, o palabras... Sí. eh, Sí, usa la jerga, sí. Ajá. Sí, igual no lo noté tanto, pero sí las usa. Creo que estaba más preocupado por la coherencia, ¿no? Por la intensidad de la frase, por la eficacia. Sí, yo noté mucho el vosotros, que me llamó la Sí, atención. sí. Eso no sé si es como un... ¿Ves? registro de Eso es época. regionalista, porque ¿se en usa? Antioquia, en Medellín, hablan de vos, o sea, pero solamente con en el Colombia. vosotros. Con el vosotros. No sé cómo lo conjugan, pero allá vos, el vos es asociado con la región de Antioquia. Claro, porque yo lo pensaba como, ¿por qué está usando el español de España? No, es un español Es propio colombiano. de- Claro. ok. Solo en la entonación uno se daría cuenta que no es España, ¿no? Bueno, sí, para cerrar, yo lo que diría es que, bueno, a mí me pareció como muy teórico por momentos. Sí. Se entiende el mensaje, eso sí, tal vez me faltó un poco de contexto, ahora no sé, habría que ver las escenas, los episodios, ¿no? Pero hay muchas reflexiones sobre las cuestiones regionales, como Sí. mencionábamos recién. Sí, yo siempre prefiero la ficción, la verdad. Me parece que es una forma más copada de decir, de hablar sobre la propia vida y sobre las mismas cuestiones. Pero bueno, igual sigue siendo un libro muy interesante, muy... Didáctico. Sí.
Sí, un poco, bueno, disparador de reflexión seguro. Sí. Por ahí te vas a enojar un poco si te molesta que trate así a las mujeres, pero... De eso se trata, de discutirlo, ¿no? Sí. Y además que tienen que pasar momentos. O sea, Sí. yo creo que Fernando González, el gesto liberador de Fernando González es hablar de la mujer, en principio, ¿no? Aún estando equivocado para nuestra mirada de hoy, Para ¿no? nuestra Que al final uno se manda y bueno, Claro. uno también está muy viable a cometer cualquier equivocación, por Sí. muy política o lo que sea. Y bueno, a Fernando Corso, muchas gracias por traernos a Fernando González al podcast. Sí. Bueno, esperamos tenerlo en alguna otra oportunidad con Por nosotros. supuesto, será maravilloso. Además hace su tesis de maestría sobre Fernando González, es decir, cuando esté publicada tendremos Claro. que leerla Vamos para a ahondar poder, más claro, comentarla. en ese tipo de Ahondar literatura. más. Ahondar más. Sí, además lo lindo de traer invitados y que ellos propongan es también eso, ¿no? Acercarnos libros que por ahí nosotros no leeríamos o que Sí. no hubiéramos propuesto si Aparte, nos hubiera claro. tocado. Sí. Entonces, bueno, como la función también de nuestro podcast es difundir y descubrir, bueno, Y así que justo, bienvenido y gracias. Y justo en estamos también, ojo, que esto puede ser revolucionario porque descubrir a Fernando González Ochoa puede hacer que muchas otras personas se interesen por el autor, porque renazca, porque lo vuelvan a editar, porque la verdad es válido conocer la opinión de alguien aparte tan formado y como Sí. tan estructural en su relato. Muy Bueno, a bien. todos ustedes muchísimas gracias por Gracias. escucharnos, a Fernando Muchas muchas gracias. gracias por estar y nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram en Contratapas Podcast y en www.outfears.com. A ustedes nos vemos en la próxima emisión, que tengan una feliz semana.